empecé a ser activa políticamente, yo diría que en la Escuela de Ciencias Políticas, donde estudié, y en mi lugar de trabajo, que era la Endesa. Y ahí empecé a trabajar en la oficina personal y mi contacto era con los sindicatos obreros. Pero también terminé la escuela, me casé con un compañero de escuela y en esos años, entre el 70 y el 72, tuve 2 hijos, o sea, era mucha cosa. Lo más importante, el suceso más importante, el que más recuerdo, afortunadamente por un lado, participar de lleno en la Unidad Popular y creer fervientemente en lo que había que hacer. Y después el golpe. El golpe para mí creo que ha sido lo más tremendo que ha pasado en mi vida y en la de mucha otra gente. Durante mi exilio en Suecia yo tuve más tiempo para leer todo lo que quería, bueno, aprender el idioma naturalmente, y para escribir. Ahí me puse a escribir de frentón. Mi primer libro salió cuando yo ya tenía 40 años y yo ya había tomado contacto con escritores en Chile, con Juan Luis Martínez. Y de ahí Juan Luis una vez nos llevó a la casa de Raúl y la Diamela. Entonces ahí empezamos a conocer más gente, a la Loti, a Juan Castillo, que ellos ya estaban en el CADA. Durante la dictadura y con la represión tan grande, era muy difícil quedarse sin hacer nada, ya fuera clandestinamente o salir a la calle nomás. Bueno, el primer libro salió el año 85, pero yo ya estaba muy cercana, por decirlo así, al feminismo, pero no como militancia, sino que estábamos buscando una palabra femenina, si es que hubiera una palabra de mujer en la literatura. Esa fue como una búsqueda bien esencial mía, tanto en el primer libro, pero después en el que vino, en el segundo, que se llama Albricia. En eso estábamos, habíamos muchas mujeres que escribíamos en esos tiempos, y a Diamela Eltit, a Carmen Berenguer y a Eliana Ortega, que estaba en Estados Unidos, fueron las que iniciaron la idea de un congreso de literatura femenina para el 87. Después se fue sumando más gente, a mí me invitó la Nelly Richard, estaba Eugenia Brito, Verónica Sondek, Elvira Hernández, y nos conocimos y vimos el peso por donde iba la literatura, nuestras preguntas. Hubo muchas posturas feministas, de crítica literaria feminista, y les parecieron tremendamente fuertes a los hombres esos discursos. Ahí yo tenía casi listo el libro Albricia, que como les decía era una búsqueda en el lenguaje mismo. Empieza: viajo en mi lengua de arena pantanosa, 2 vocales, O, E. En ese libro como había una apertura a la relación madre-hija, que esa está en la Mistral, en Electra en la niebla. Quiero nombrar una cosa que es imprescindible, que es el papel de la Gabriela Mistral en todo esto. Después del 87, el 89, hicimos un tremendo congreso también sobre Gabriela Mistral, que Gabriela Mistral la abrimos a otras instancias. En la Universidad de Chile había este proyecto de religiones monoteístas. Fue más que interesante eso. Y después eso lo voy a retomar más tarde, en mi obra más tarde. Me adentré mucho en el sufismo. Y después me llamaron a un proyecto feminista de la Radio Tierra. Y ahí, bueno, eso fue maravilloso, ese proyecto. Y ahí hicimos programas. Bueno, yo hacía más bien de literatura con Eliana Ortega, con Raquel Olea. Después yo me salí de la Radio Tierra porque implicaba mucho trabajo, mucho. Y bueno, yo quería escribir, más que nada. Ha cerrado los ojos, aún respira, mójalo, tómalo fuerte, así. Y ahí empecé a hacer talleres. Haciendo talleres, después hice un magíster
en literatura en la Chile, pero antes ya hacía un taller en la Universidad Diego Portales, el taller de creación literaria durante 10 años pero antes había trabajado en eso, no se me puede olvidar, en el Grange, también haciendo un taller. Ahí no se me puede olvidar porque tengo también alumnos que no he podido olvidar. Uno de ellos es Gregorio Fontaine, que somos amigos hasta el día de hoy. Ya no hay lágrimas agrias. A mí, una de las cosas que más me ha complacido es hacerle talleres a la gente, a las personas, chicas o grandes o viejas, que no tienen ninguna posibilidad de encontrarse con este tipo de cosas. Las primeras poetas jóvenes que yo conocí, que se llamaban poetas jóvenes, era todo el grupo de Malú Riola, Nadia, Sergio Parra, que ahora ya están viejos. Bueno, quisiera nombrar a Malú Riola como la tremenda poeta y la tremenda fuerza que tuvo para mover el mundo en torno a la poesía. Bueno, en este momento estoy trabajando, no, más bien dicho, trabajé un libro desde el año 2006, que es mucho decir, pero es que el tema me costó mucho, porque está centrado en el evento que a mí más me conmovió, que fue todo mi trabajo durante la Unidad Popular, y el golpe, por supuesto. Entonces es un libro que se llama Siempre volvemos a Comala, porque la voz ahí es de Allende, en el momento que muere, y que no sabe dónde está, o sea, piensa, pero... Y se encuentra con mucha gente, y entre ellos con Juan Rulfo. Y con Juan Rulfo tiene conversaciones más largas, digamos, y Comala es Comala, pues es el lugar, la ciudad, porque es una ciudad que existe, pero Rulfo la transformó en la ciudad de los muertos, de quienes mueren y vuelven a decir lo no dicho. Ese es el último libro.